Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay que saber una cosa, las parábolas o la parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza que está basada en las costumbres nupciales. Esto es todo lo que se realizaba en Oriente. Era parte de una costumbre que el novio fuera a la casa de la novia para llevarla a su hogar donde se iba a realizar la fiesta matrimonial. En Mateo 25, versículo 1, podemos leer que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Esta palabra esposo viene del griego nuncios, que significa desposado, es decir, un pacto para contraer un futuro matrimonio. No era lo mismo una promesa de matrimonio que un desposorio, ya que una promesa podía ser un acuerdo sin compromiso formal que podía ser quebrantado, pero un desposorio era más que una promesa. Esto entre los antiguos hebreos constituía un pacto escrito, firmado. El desposorio no se consideraba como un matrimonio. Pasaba un año entre uno y el otro. Transcurría un tiempo para el que había desposado tomara por esposa a la joven con la cual iba a hacer ese pacto. Por tal razón leemos en Deuteronomio capítulo 20, verso 7 lo siguiente: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Jesús es el novio de la iglesia. Pablo dijo lo siguiente, segunda carta de Corintios capítulo 11, verso 2: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos la novia de Cristo. Tenemos un pacto con Él y así como el novio iba por la novia, nuestro Dios viene por su novia, es decir, por la iglesia. Hebreos capítulo 9, verso 28. También hay un versículo muy interesante, Hechos capítulo 1, verso 11. Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios es clara. Habla del regreso de Jesús por su iglesia. En Hebreos 9:28 dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pablo también nos dice, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es nuestra esperanza y nuestro ardiente deseo. Jesucristo viene por su iglesia. Cuando el novio salía de la casa de la novia, le seguía una procesión por todo el camino hasta su casa, pero los invitados que no habían podido ir a la casa de la novia podían unirse en el camino para ir a la fiesta matrimonial. Era necesario llevar lámparas o antorchas porque las calles de la ciudad también eran oscuras por la noche. Necesitaban alumbrarse para unirse al grupo de celebración y entrar a la casa del novio. Esta era la situación de las 10 vírgenes en la parábola. Las 10 vírgenes esperaban la comitiva para poder unirse y ser parte de la procesión que acompañaría al novio hasta su casa, pero tenían que estar preparadas con sus lámparas, de tal forma que pudieran llegar hasta el lugar donde se celebraba la fiesta, la boda. La iglesia del Señor, igual que las 10 vírgenes, debe estar preparada para cuando Cristo venga. No importa que las tinieblas estén en este mundo. Eso no debe importarnos. Debemos ser como Juan el Bautista. Era antorcha que ardía y alumbraba. Juan capítulo 5, versículo 35. Pablo también dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Romanos capítulo 13, verso 12. Por lo tanto, tú y yo debemos estar preparados. Las 10 vírgenes representan la iglesia del Señor. La lámpara representa el alma. El aceite, la unción del Espíritu Santo. Lo que va a alumbrar nuestro camino para irnos con Jesús es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, verso 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo el que va a transformar este cuerpo mortal y lo va a vivificar para una eternidad con Cristo. Lo que me llama la atención de este pasaje es que las 10 vírgenes cabecearon todas, se durmieron. Hay momentos en los cuales el tiempo de la venida del Señor parece largo, tanto que podemos pensar que aún tardará mucho más tiempo. Si bien es cierto que el día ni la hora nadie lo sabe, también igual es cierto que debemos estar preparados. Puede haber momentos en los cuales nos sintamos cansados de esperar en el camino, pero debemos tener suficiente aceite en nuestras vasijas para que la lámpara no se apague. El problema es que muchas veces nos cansamos y dejamos de buscar esa unción de Dios. Es necesario mantenernos en esa búsqueda constante sin importar las circunstancias que nos rodean. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 3 y 4, Dios habló a Samuel y le comentó lo siguiente: antes que la lámpara fuese apagada. Es una de las partes del versículo 3 y 4. El Espíritu de Dios aún está dentro de su iglesia, la cual no se apaga. Y para quienes aún no han sido llenos del Espíritu Santo, también está a disposición de todo aquel que cree. Las 10 vírgenes se despiertan, oyen las voces, oyen el clamor. Mateo capítulo 25, verso 6, dice que a medida que iba pasando la noche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor es el mismo que hoy debe haber. Este clamor es el mismo de hoy en día. Jesucristo viene por su iglesia. El problema es que muchas veces podemos cabecear, o peor aún, descuidarnos a tal punto que seamos como las 5 vírgenes insensatas y no podamos disfrutar de las bodas del Cordero. Es necesario que como iglesia podamos ser como las 5 vírgenes sensatas que tomaron consigo aceite y estaban preparadas para unirse a esa comitiva y entrar a las bodas. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo capítulo 25, verso 13. La parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, representa los que hacen la voluntad de Dios y los que no se preparan para la venida del Señor. Las vírgenes insensatas pedían aceite a las vírgenes prudentes, pero no se les podía dar. Esto nos enseña que la salvación es individual, es personal, y debemos estar preparados como las 5 vírgenes prudentes en espera del esposo, del novio, de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador, de Jesús. ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparada? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, desde no saber si vamos a regresar cuando salimos de casa por la delincuencia, a lo mejor por el tráfico, accidentes o por causa de esta pandemia. No sabemos si va a ocurrir una catástrofe natural. En muchos continentes esto se está produciendo. No sabemos si llegará el agua para todos. En países como África, en continentes, como África, no hay agua. No hay alimentos, no va a alcanzar esos alimentos para tanta población. Hay muchas cosas que desconocemos, pero sí hay una seguridad que toda persona que vive en este mundo tiene que saber. Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene otra vez. Maranata. De eso debemos estar seguros, porque Él mismo lo ha prometido en su palabra. Apocalipsis capítulo 20, versos 6 y 7. También Apocalipsis capítulo 12, verso 20. Esa seguridad de su inminente regreso, es decir, puede ser en cualquier momento, nos debe llevar a reflexionar. ¿Cómo me va a encontrar el Señor cuando vuelva? En el capítulo 25 de Mateo encontramos 3 parábolas de Jesús que exactamente nos dan las respuestas de esa pregunta. Hemos mencionado una de ellas. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Debemos ser prudentes. Debemos estar preparados para su venida.
Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, la celebración de la boda requiere que las acompañantes de la novia estén preparadas en todo sentido, esperando la llegada del novio. Puede ser en cualquier hora, en cualquier momento. La parábola, como hemos leído, nos habla de 10 vírgenes con 2 actitudes diferentes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes se prepararon, llevaron aceite en sus vasijas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Por no estar preparadas con el aceite, vino el esposo y no pudieron entrar con el esposo. Ya no les quiso abrir, se quedaron fuera de la celebración. El aceite, como hemos dicho, representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que reciba al Señor como Salvador, como Señor de su vida. Es irónico, pero muchas personas que son criticadas por sus defectos, por sus vicios, por sus errores, por sus malas decisiones en la vida, han sido prudentes en lo principal. Han recibido a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador. Muchas personas que se creen prudentes en todo, en sus finanzas, en sus estudios, en su manejo de la vida, en lo profesional que son, en la fama que tiene, han sido insensatos en lo principal. ¿Cuántos famosos han rechazado la salvación de Cristo? Actores, deportistas, cantantes, políticos. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a los famosos, a los que a nivel económico son mucho mejor que nosotros. Pero nosotros, los que hemos tenido problemas de adicciones, los que hemos sido borrachos, alcohólicos, drogadictos, los que hemos sido adúlteros, los que hemos fallado a nuestros familiares, a esos ha escogido Dios. Y nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Prudentes o insensatos? Otras personas son como las 5 vírgenes insensatas que piensan que siempre habrá tiempo para prepararse. Piensan que de alguna manera van a resolver su destino eterno, pero no es así. Es por eso que el Señor al final de esa parábola hace un llamado muy claro. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que Cristo volverá. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Seguramente tú conoces a algún familiar, algún amigo que ha dicho: soy muy joven, quiero disfrutar de la vida, tengo un proyecto entre manos, ya tendré tiempo para aceptar al Señor en mi vida. A lo mejor mañana es demasiado tarde. A lo mejor mañana sufres un accidente, caes enfermo y no puedes tener un encuentro personal con Jesús. Hay que notar algo importante. Las vírgenes podían estar vestidas para la boda, podían tener lámpara, podían tener regalos para los novios, podían ser amigos del novio, de la novia, pero no entraron porque no estaban preparadas cuando el novio vino. Usted puede tener una religión, una lámpara, puede ser un servidor, puede ser una persona buena, puede ser alguien que le guste el evangelio, pero si no se prepara recibiendo a Cristo, si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de las vírgenes prudentes o al grupo de las vírgenes insensatas? Otra de las parábolas, Mateo 25, versículos del 14 al 30. Debemos estar usando lo que nos dio Dios en beneficio de su nombre. Este es el pasaje, es la parábola de los talentos. Tiene un mensaje muy claro para todos nosotros. Un día Dios te pedirá cuentas sobre lo que Él te dio. Esta parábola nos enseña que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, dones según nuestra capacidad, y nos los ha dado para que los pongamos a trabajar a favor de su reino, para producir ganancias para el Señor que nos lo ha dado. Como discípulos de Cristo, como cristianos, debemos de comprender algo muy importante. Lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es del Señor. Cuando Cristo vuelva, nos pedirá cuentas de esos talentos, de esos dones que el Señor nos ha dado, y nos pedirá cuentas de lo que ganamos para nuestro beneficio. Esto tiene que darnos temor de Dios.
¿Tú te imaginas? Toda una vida pensando que has estado trabajando para el Señor y de repente te quedas a las puertas. Pablo lo dijo. Siendo heraldo para muchos, a ver si me voy a quedar sin el premio. Cuando Cristo vuelva, nos pedirá cuentas de esos talentos, de esas habilidades, de esos dones que el Señor nos dio. Y no nos pedirá cuentas de lo que ganamos para nuestro beneficio, sino las ganancias que dimos para el reino de los cielos. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Primeramente la vida. Quizás sabes tocar un instrumento musical. A lo mejor te ha dado la capacidad de producir dinero por medio de una empresa. Te ha dado el don del canto. Te ha dado el don de ser elocuente para hablar. Te ha dado el don de predicar. La pregunta no es lo que Dios nos ha dado, sino qué he hecho con lo que Dios me ha dado. ¿Qué ganancia le voy a entregar al Señor con lo que Él me ha confiado? Cuando el Señor vuelva, te encontrará usando sus dones y talentos para su servicio, o te encontrará escondiendo los dones que Él te ha confiado. O te encontrará dormido, sin haberte preparado. Una cosa sí tenemos que tener bien clara. Dios no acepta excusas. Comencemos hoy mismo a poner a su servicio el talento que Dios nos ha dado, antes de que vuelva. Las habilidades, sea lo que sea. Si eres un buen cocinero, si eres un buen albañil, si eres un buen pintor, ponlos al servicio del reino de Dios. Ponlos al servicio de la iglesia, del ministerio, de la comunidad. Ponlo al servicio de los hermanos. La conclusión del mensaje es que no te encuentre el Señor con tu talento escondido. Que el Señor no te encuentre dormido, cabeceando. Porque aquí en la parábola de las vírgenes hemos visto que las 10 vírgenes tenían sueño, cabecearon, pero 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Es decir, que podemos cabecear, podemos dormir, pero nuestro espíritu debe estar conectado a Dios. Debemos estar velando en oración. Obviamente tenemos que dormir, tenemos que descansar, pero que cuando te acuestes a la cama te pongas a cuentas con el Señor cada día. Y hay otra parábola, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 40. De esta manera vamos a terminar esta reflexión. Habla de las ovejas y de las cabras, los cabritos. Debemos estar ayudando a los que están en necesidad. Hoy en día la indiferencia nos vuelve ciegos de la necesidad de nuestro prójimo. Vemos al desnudo y no lo cubrimos. Vemos al hambriento y no le damos de comer. Vemos al sediento y no le damos de beber. Vemos al enfermo y no lo visitamos. Vemos a la viuda, al viudo y tampoco los visitamos. El Señor espera que mientras Él regresa, nosotros sus hijos seamos sus ojos, seamos su boca, seamos sus manos, seamos sus pies. Es tiempo de mirar también por los demás. Trabajamos muchas veces y nos olvidamos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, nos olvidamos de hablar con ellos, nos olvidamos de preocuparnos por ellos, nos olvidamos tristemente de orar por nuestra familia. La gran mayoría de cristianos estamos esperando los milagros del Señor, estamos esperando las sanidades del Señor, estamos esperando la prosperidad del Señor, pero no estamos esperando al Señor. Nosotros, los que nos decimos llamar cristianos, vivimos preocupados por nuestras propias necesidades y se nos han olvidado las necesidades del prójimo. ¿Cuántas veces estás preocupado por tu prójimo, por la persona que tienes al lado? Si algo podemos estar seguros es que el Señor ve cada vez que somos indiferentes con las necesidades de nuestro prójimo. ¿Cómo te encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Habrás puesto en movimiento, en funcionamiento los dones, las habilidades que Él te ha puesto, que Él te ha dado? ¿Te encontrará con la lámpara encendida, con aceite? ¿Te encontrará a lo mejor sirviendo a otros hermanos, ayudando al hambriento, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo, visitando al preso? ¿Tú te imaginas que el Señor viene y nos encuentra haciendo estas actividades? Gloria a Dios. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Hoy es el momento de tenerlo. Acepta a Jesús en tu vida. Llena tu lámpara de ese aceite y espera en el Señor. Velad y orad, porque el día y la hora no lo sabemos. Pero una cosa sabemos. Jesucristo viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? ¿Cómo va a encontrar a la iglesia? ¿Preparada o ya dormida, sin aceite?